Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero favorito, Tida News. El día de hoy tendremos un reportaje especial sobre nuestra forma de gobierno. Ahora pasaremos con nuestros reporteros para dicha sección. Hola, en el reportaje de hoy vamos a hablar sobre el intento del Congreso sobre cambiar el artículo 41 sobre el medio ambiente y cómo fracasó por no seguir la estructura. También hay que recordar que la Constitución de Argentina es una constitución rígida o fija, ya que sus artículos no se pueden cambiar como cualquier ley. Para esto tenemos que remontarnos al artículo 30, que dice que la Constitución puede ser reformada en su totalidad o en cualquiera de sus partes. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Para esto tiene que ser convocada por los miembros que deberán ser elegidos por el pueblo, pero el Congreso es el que declara la necesidad de reformarla, convocando a dicha convención, para lo cual es necesario contar con la aprobación de los 2/3 de la totalidad de ambas cámaras. Pero para reformar la Constitución, el Congreso puede utilizar dos procedimientos: habilitar los temas a ser reformados, es decir, señalar qué temas deben ser reformados, dejando que la Convención sea la que establezca su contenido, o redacte un proyecto de reforma ya concluido, dejando su aprobación a la Convención. Les voy a explicar la forma de gobierno y forma de Estado de Argentina. El artículo 1 de la Constitución Nacional de Argentina establece que tienen una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Posee un régimen democrático y sistema de gobierno presidencialista. Es representativa, pues significa que el gobierno es ejercido por el pueblo a través de sus representantes, que son elegidos por el voto. Es republicana, pues se basa en la división, control y equilibrio de poderes. Y estos se dividen en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Su forma de gobierno es representativa, pues significa que el gobierno es ejercido por el pueblo a través de representantes, que son elegidos por el voto. Es republicana, pues se basa en la división de poderes. Control y equilibrio de poderes, con el objetivo de garantizar las libertades individuales. Se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo gobierna, administra y ejecuta el programa político. El legislativo legisla y controla. El judicial administra la justicia. Es federal, pues está basada en la división territorial del poder entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Argentina tiene una forma de Estado descentralizado y los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del poder. La República Argentina es un Estado federal constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma. Cada provincia y la ciudad de Buenos Aires elige por sufragio directo a sus gobernantes y legisladores. Asimismo, los estados provinciales organizan y sostienen la administración de justicia. Bien, ahora vamos con los comerciales informativos. Regresamos en unos momentos. Hola, muy buenas tardes. Hoy les tenemos una noticia súper interesante. Argentina empezará a utilizar el reconocimiento facial para detener el crimen organizado. Vamos a ver cómo está funcionando en las calles. ¡Vamos! Mierda. Estás arrestada por ser prófuga de la justicia. Manos arriba. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Gracias al nuevo sistema, acaban de arrestar a Teresa Mendoza. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con nuestro juez Ángel, el que nos platicará cómo surge la Constitución y por qué. Bueno, la Constitución surgió a partir de que se recupera la democracia en Argentina. Como es sabido, pues hubo un tiempo en el que no se ejercía democracia realmente y había básicamente una dictadura. Hoy en día ya no es así, debido a que nuestra reforma del 94 estaba ahí, mi mente no. básicamente permite que ya no se pueda abusar tanto de las elecciones, y también se basa en el hecho de que cada jefe de Estado pueda permanecer únicamente por Todos somos Agripín. cierto tiempo y que sea electo de manera democrática, como debería de haber sido desde el principio. Bueno, nuestra Constitución volvió a surgir y en el 94
llega la última reforma, la cual establece lo que les acabo de platicar. Bueno, muchas gracias. Hola, ahora vamos a una entrevista con la secretaria general. Nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre el Poder Ejecutivo en Argentina. Claro, ¿les gustaría que haga una introducción al tema? Sí, adelante. Perfecto. El Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal y está ejercido por el presidente de la Nación, quien es elegido por voto popular directo por un periodo de 4 años. El presidente es el jefe supremo de la Nación, quien es responsable de la administración general del país y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. El vicepresidente, quien es elegido de la misma manera que el presidente, ocupa la presidencia del Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo además se completa con el jefe de gabinete de ministros y 10 ministros secretarios. Muy bien, gracias. Sigamos con las preguntas. ¿Qué se requiere para poder ser presidente de la nación en Argentina? Se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en un país extranjero y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Y explícame, ¿se puede modificar el sueldo del presidente bajo su periodo? No. El presidente y el vicepresidente de la nación disfrutarán de un sueldo pagado que no podrá ser alterado durante su periodo. ¿Y el vicepresidente puede ejercer otro empleo además de la vicepresidencia? No podrán ejercer otro empleo además del mismo. Y cuéntanos, ¿cómo se elige el presidente y el vicepresidente? Ambos son elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta, según lo establece la Constitución, por medio del voto. ¿Y qué papel juega el presidente en Argentina? Es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. ¿Y entonces qué cosas necesita el presidente para ejecutar las leyes de la nación? El presidente necesita pedir las instrucciones y reglamentos necesarios. ¿Y con qué arreglo de quién participa el presidente en la formación de leyes y qué hace? Con el arreglo de la Constitución, las promulga y las hace publicar. Y entonces, ¿el presidente a quién tiene el poder de nombrar y con el acuerdo de quién? El presidente tiene el poder de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, por los 2/3 de sus miembros presentes. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales. Y entonces, ¿a quiénes tiene el presidente el poder de nombrar y remover? ¿Y con de acuerdo a quién? Tiene el poder de nombrar y remover a los embajadores, ministros plenipotenciarios, y encargados de negocios con acuerdos del Senado. ¿Y entonces qué es necesario para mantener buenas relaciones con las organizaciones internacionales? Es necesario concluir y firmar tratados, concordatos y negociaciones requeridas, y recibe sus ministros y admite sus cónsules. ¿Y tú consideras que hay más atribuciones del Poder Ejecutivo que sea necesario recalcar? Claro. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución. Además, provee los empleos militares de la Nación, obviamente con acuerdo del Senado. El presidente puede pedir los informes que crea convenientes a todos los ramos y departamentos de administración y estos están obligados a darlos. También puede declarar la guerra y ordenar represalias con autorización y aprobación del Congreso. Y por último, decreta la intervención federal a una provincia o ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Claro. Nuestro poder legislativo es ejercido en la República Argentina por el Congreso Nacional, que está compuesto por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Si bien ambas cámaras se funden en una representación popular, los diputados representan directamente al pueblo argentino y los senadores a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. El equilibrio entre ambas cámaras de representaciones es la base de nuestro sistema representativo, republicano y federal. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. Para la segunda legislatura, deberá realizarse el censo general y arreglarse a él el número de diputados. Por este censo solo podrá renovarse cada 10 años. Para ser diputado, se requieren haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles.
pero las salas se renovarán por mitad de cada bienio, a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que se deban salir en el primer periodo. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, son competencias específicas de la Cámara de Diputados recibir los proyectos de ley representados por iniciativa popular, iniciar el proceso de consulta popular para un proyecto de la ley, iniciar las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, acusar ante el Senado un juicio político al presidente y vicepresidente de la Nación, al jefe de gabinete de ministros, a ministros del Poder Ejecutivo y a miembros de la Corte Suprema de Justicia. El Senado de la Nación está compuesto por 72 senadores, 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. Así, todos los distritos tienen igual representación, atribuyéndose 2 bancas al partido mayoritario y una al que le sigue una cantidad de sufragios obtenidos. Los senadores cumplen un mandato de 6 años y pueden ser reelectos indefinidamente. Sin embargo, no se eligen todos en simultáneo, ya que en la Cámara se renuevan por partes en elecciones nacionales, 1/3 de los senadores cada 2 años. Por su conformación, el Senado supone una estructura de singulares características. Es así como el partido que circunstancialmente se encuentra en el gobierno y cuente con la mayoría de la Cámara de Diputados puede carecer de ella en el Senado. La integración de la Cámara incluye partidos provinciales, lo que le permite que ocupen bancas legislativas partidos que pueden no tener relevancia numérica a nivel nacional. El presidente natural del Senado de la Nación es el vicepresidente de la República. En el orden parlamentario preside las sesiones pero no participa de los debates ni vota, salvo en casos de producirse empate. Además, es titular de todas las atribuciones administrativas que hacen el funcionamiento del cuerpo. En lo que respecta al resto de sus autoridades, el Senado designa cada año entre sus miembros a un presidente provisional, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Los senadores debaten en el marco de comisiones permanentes que abordan diferentes áreas temáticas específicas y están facultadas para dictaminar sobre los proyectos sometidos a decisión. Se trata de instancias de investigación, análisis y discusión que permiten una especialización y un mejor conocimiento de los temas que son objeto de tratamiento legislativo. Los senadores que integran la comisión sirven de puente con la realidad extraparlamentaria en cada tema a considerar. Recogen información, escuchan a los diferentes actores involucrados, piden asesoramiento y contemplan, en suma, la opinión pública y los intereses de la comunidad. Los bloques parlamentarios reúnen a 2 o más legisladores por afinidades políticas e intereses comunes. Cuando un partido o alianza electoral existe con anterioridad a la elección de los senadores, tiene solo un representante, puede asimismo actuar como bloque. La Secretaría Parlamentaria es responsable de editar diversas publicaciones que dan a conocer la actividad del Senado de la Nación. En cumplimiento con la esencia del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno. Por su parte, el Senado cumple también funciones específicas que son detalladas en la Constitución Nacional. Juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados o juicio político, autorizar al presidente de la Nación para que declare el estado de sitio en caso de ataque exterior, ser Cámara de origen en la Ley de Convenio sobre Comparticipación Federal de Impuestos, ser Cámara de origen en leyes promoviendo políticas tendientes al crecimiento armónico de la nación y poblamiento en su territorio. Prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados judiciales, ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y funcionarios de determinadas reparticiones. Buenas tardes. Tenemos en la línea a un juez del Tribunal Inferior. Muy bien, juez. Ahora platíquenos cómo funciona nuestro Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes que conforman a la República Argentina y este mismo se conforma por una Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores, que es donde yo laboro. Bueno, la Corte Suprema de Justicia se encarga de cualquier cuestión a nivel federal, es decir, se encarga de cualquier controversia, cualquier juzgado a nivel federal, según el artículo 116, si no me equivoco, de la Constitución Argentina, y según el artículo 5 se establece que cada provincia debe tener su propio sistema judicial, obviamente sin contrariar al sistema federal, y esto le brinda cierta autonomía a cada una de las organizaciones judiciales en cada provincia, incluyendo también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
Buenas tardes, ahora mismo nos encontramos con Alison. Buenas tardes. Alison, ¿podrías platicarnos un poco de cómo funciona la supremacía constitucional aquí en Argentina? Claro que sí, pues de hecho, de acuerdo al artículo 31 de nuestra Constitución, en donde establece un orden de prelación afirmando que las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, pues cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constitución de las provincias. Entonces, en este caso, pues la Constitución es una forma fundamental de nuestro sistema jurídico. Teniendo en mente el sistema kelseniano, el orden jurídico podría llegar a graficarse como un escalonamiento jerárquico de normas, cuyo vértice sería la Constitución Nacional. Por consecuencia, la supremacía constitucional es la doctrina según la cual las normas de la Carta Magna prevalecen sobre las demás. Según Bridar Campos, la supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto se debe a subordinar a la Constitución Nacional. Esa relación de coherencia se rompe donde hay un vicio o defecto que llamamos inconstitucionalidad. Y pues así, para defender la supremacía de la Constitución Nacional es menester que exista y funcione el sistema de control. Y pues el control constitucional sirve de garantía para declararse que aquellas normas y aquellos actos violatorios de la Constitución se consideran inconstitucionales dentro de las materias sujetas pues a control. Y es así como funciona nuestra supremacía constitucional, en donde pues podemos ver que la Constitución es la suprema en esta. Perfecto, muchas gracias, Alison. De nada.